Seguimos en Salta Sos Vos, estamos con el filósofo Hugo Camacho. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Hugo. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es si para vos existe la filosofía económica. Bueno, antes de contestar tu pregunta, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, es un gran debate, ¿no? Sobre si la economía tiene una filosofía. Para mí sí existe la filosofía económica, más allá que hay muchos economistas y también filósofos que tienen otra postura, especialmente todos aquellos filósofos o economistas que están encuadrados en la doctrina neoliberal o aquellos que están encuadrados también en una epistemología de lo que es la ciencia fáctica formal, indudablemente que desconocen esto, ¿no? Entendiendo de que la ciencia, Bien. ¿no? Eso para nosotros, en el caso mío, es un término análogo y por lo tanto se predica de distinta manera, y esto hace que, como la economía es una ciencia social, Sí. la filosofía también entra en ese campo. Existe la filosofía económica porque si nosotros... Aparte, la filosofía es la madre de toda la ciencia. Sí, ese es académicamente, ¿no es Sí. cierto? Cuando se estudia, viste, filosofía o se estudia algunas otras materias, siempre se ha determinado, la Sí. historia lo ha determinado indudablemente que es así, pero más allá de eso, ya desde la modernidad en adelante, cuando se empezaron a poner ya en puja todas las ideas que tienen que ver con los nuevos paradigmas, ¿no? Sobre la nueva ciencia fáctica, bueno, ahí se ha empezado indudablemente la gran disputa entre las ciencias, qué es ciencia, ¿no? Y qué no es ciencia. En el caso, por ejemplo, de la misma economía, hay muchos economistas, los formados, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ciencia fáctica formal, ¿no? Especialmente los matemáticos, Sí. encuadrados en la corriente neoliberal, indudablemente que, y es muy posible, ¿no?, que no reconozcan esto, ¿no? Más allá de que el gran impulsador de la economía, que es Adam Smith, fue un profesor, sí, ¿no?, de filosofía, y que era filósofo y que le interesó el tema del estudio de la naturaleza y sobre un gran estudio que hizo él sobre la investigación que tiene que ver sobre la riqueza de las naciones. Entonces, creo de que la filosofía económica tiene que ver con esta ciencia social que le da el rumbo, la orientación y le marca el fin que tiene que tener una filosofía. Entonces, hoy más que nunca se necesita este debate y se necesita saber cuál es el rumbo y cuál es el fin y cuál es el sentido de la economía. Ustedes verán que en muchos programas se dice, bueno, los economistas, o la gran mayoría, no todos, no solucionan, ¿no? Tienen distintas miradas, distintos diagnósticos, pero hasta ahora estamos como perdidos. Sí, economistas que se ponen, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Economía, no logran, por ejemplo, en el caso de la Argentina, no logran, bueno, sacarnos de la este pobreza, embrollo, ¿no es cierto?, de la pobreza, de la indigencia, es decir, no hay desarrollo económico. Bien. Entonces, para mí, la filosofía económica existe y tiene que ver con la filosofía del desarrollo. La filosofía es una ciencia que estudia las causas últimas, y la filosofía económica está dentro de las divisiones de la filosofía en lo que tiene que ver la cosmología, ¿no? Y desde la cosmología, ¿por qué de la cosmología? Porque la economía tiene que ver con la administración escasa de los recursos naturales.
pero a la vez se relaciona también con las otras disciplinas o divisiones que tiene la filosofía, como es con la lógica, la epistemología, la ética, la moral. Entonces está ahí netamente relacionado también con otras disciplinas, ¿no? O divisiones de lo que tiene que ver con la filosofía. Te interrumpo, Hugo, Sí. ahí que vos hacías precisamente hincapié en este aspecto, que en definitiva creo que es este llegado estadio del pensamiento del positivismo, ¿no? Porque Sí. precisamente tiene que ver con la fragmentación del conocimiento, que empezaron a plantear qué es ciencia y qué no es ciencia en base a un método de demostración, que es la verificación, que es digamos, la cabeza positivista, y vos hacías mención a los economistas matemáticos. Creo que es esta mentalidad positivista llevada, que es una cuestión puramente filosófica, llevada a la economía. Bueno, de hecho, el liberalismo, digamos, la economía liberal tiene su sustento en la filosofía liberal. Claro, yo por eso te dije que para mí ciencia es un término análogo que se predica de distinta manera, y en ese término análogo la ciencia tiene su división: la ciencia fáctica, la ciencia formal y la ciencia social. Entonces, la economía está aquí, junto Claro. con la filosofía, con el derecho y con otra ciencia en esa clasificación de las ciencias sociales. Entonces, la economía es una ciencia social, la filosofía es una ciencia social, el derecho es una ciencia social, existe la sociología, es una ciencia social, igual que la psicología. Entonces, desde el cartesianismo, ¿no? Desde la revolución del cartesianismo se vino planteando, y hubo una puja entre las distintas ciencias en las facultades, Claro, en los el senos famoso círculo de las Viena. universidades, en los centros más estudiosos, ¿no? Se vino indudablemente discutiendo esto: qué era ciencia, qué no era ciencia. No es ciencia, es disciplina. Entonces, indudablemente que el positivismo fue ganando terreno y sosteniendo de que la ciencia fáctica formal nada más era ciencia, todo aquello que se podía demostrar, comprobar, experimentar, lo que era sistemático. Entonces todo eso era únicamente ciencia, y quedaba inclusive el derecho, la ciencia social, la moral, la sociología, la moral. La economía también quedaba como pseudociencia, falsa ciencia. Claro. Por eso muchos economistas, inclusive de corriente de pensamiento liberales, muchos se definen como economistas matemáticos, le dan más importancia, ¿no? al tema matemático. En muchas universidades importantes, las facultades el plan de estudio, el plan de estudio de los economistas, ¿no? Lo orientan mucho hacia hacia esa rama, ¿no? matemática, donde se le da mucha importancia a esto que tiene que ver con las proyecciones matemáticas, la econometría. Sí. Bueno, entonces todo esto hace que indudablemente tengamos ese pensamiento y esa corriente. Hoy estamos en esa, diríamos, en esta puja, ¿no? de tres grandes pensamientos, ¿no? El pensamiento neoliberal, ¿no? El pensamiento colectivista o filomarxista, y el pensamiento diríamos, de inclusión social, ¿no? Nacional, que es donde muchas veces, ¿no? Desde la doctrina, el peronismo, el justicialismo diríamos, se fundamentó, ¿no? En todo lo que tiene que ver el derecho natural. Ahora, estas tres corrientes están permanentemente en puja, y hace que tenga cada una, ¿no? Cada una de estas miradas y de estas corrientes tienen una filosofía. Entonces, la filosofía nos va a hacer plantear ¿qué cosa? Nos va a hacer plantear que ¿cuál es el fin de la economía? Eso es lo que te da la filosofía económica. ¿Cuál es el fin de la economía? El fin de la economía, desde la filosofía económica, es el desarrollo económico, es el desarrollo del ser humano en sociedad, lograr la plenitud del ser en el bien común. Es muy filosófico esto,
pero estamos indudablemente en un programa televisivo que esto lleva indudablemente a una charla mucho más, necesario mucho más hacer profunda. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que... La filosofía viene a orientar la economía también. Es la que te marca los valores, los principios, la orientación. Aristóteles tenía cuatro causas, cuatro causas: la causa eficiente, la causa material, la causa final. En la economía tiene que ver con eso. Por ejemplo, la causa final de la filosofía económica es el desarrollo. La causa eficiente es el ser humano, son los hombres, son los que se llama los agentes económicos, cada uno de nosotros que hace, ¿no es cierto?, a la actividad económica. La causa material son los recursos naturales y la causa formal es cómo desarrollamos esos recursos naturales para poder lograr un desarrollo en plenitud, para que el ser humano, ¿no?, pueda desarrollarse con dignidad. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la filosofía económica. Claro, precisamente como lo decías vos, que la filosofía estudia la causa de las cosas, el ser de las cosas. Así es. Entonces, creo que todas las disciplinas, miradas desde ese punto, nos obligan a un análisis filosófico, pero es precisamente el positivismo que ha venido a fragmentar eso y a distinguir qué es ciencia, qué no es ciencia, y ahí estamos, creo, en esta discusión que como vos indicabas... Y aparte hoy se habla más de crecimiento económico que desarrollo económico. Y el desarrollo tiene que ver con la armonización de todas las variantes macroeconómicas y microeconómicas, como también de las variantes y de la armonización que tiene que ver en los distintos sectores de la sociedad. No sirve en una economía que se desarrolle un solo sector. Eso no es desarrollo económico. Puede ser crecimiento económico, pero no desarrollo económico. El desarrollo tiene que ver con la armonización del crecimiento y del desarrollo de todos los sectores. Y respecto entonces de esto que nos estabas hablando y vamos cerrando, ¿existe una distinción entonces entre economía de mercado y una economía popular, digamos así? Existe, desde la filosofía económica hace esa distinción. La economía de mercado es la economía que todos nosotros conocemos, que es la economía capitalista, hoy financiera, donde esta economía tiene indudablemente fundamentos filosóficos que son que es el neoliberalismo, ¿no es cierto?, que cuida el capital. El centro de la economía es el capital, es el mercado. En cambio, la filosofía popular o filosofía solidaria o social, el centro, ¿no?, de la economía es la persona. Es gran diferencia. Gran diferencia, ¿no? Persona versus capital. Entonces, esa puja, ¿no?, que tiene que ver en el fondo con un pensamiento filosófico, por eso yo sostengo que indudablemente existe y hay una filosofía económica. O sea que tenemos actualmente, producto de la falta de desarrollo económico, un sistema de economía de mercado y también un sistema de economía popular. Así es, está claramente a la vista, especialmente en la Argentina. Hoy en día todos los problemas económicos y sociales que tenemos, que los indicadores están a la vista, ¿no?, tiene que ver justamente con este problema y tiene que ver con esta, diríamos, falta de debate que la sociedad indudablemente mira, ¿no?, y no sabe de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Falta planificación. El desarrollo económico tiene que ver con un plan, con una planificación. Entonces, esto hace que indudablemente, la historia argentina, salvo, ¿no es cierto?, etapas históricas, estuvo bien la Argentina, pero en su gran parte, ¿no?, nosotros no hemos venido todavía a culminar o a cerrar lo que nuestros patriotas en el año 1810, 1816 se plantearon, y pero es el mundo el que está en esta puja, ¿no? Esto tiene que ver ya después con geopolítica, está en puja con estos pensamientos claramente y creo que con eso tiene que ver también esta distinción entre economía de mercado, economía popular.
la globalización, que como vos decías, un tema geopolítico que me parece que es sumamente interesante para continuar desarrollando, pero bueno, Facundo. En este análisis, yo quería hacer la última pregunta, en este análisis que vos estás haciendo de la Argentina, ¿cómo ve la población económicamente activa? Bueno, la población económicamente activa, de acuerdo al último censo, que son más o menos 22, 23 millones de argentinos, para no hacerlo muy largo, está claramente aquí que la economía social, la economía popular, marca el 50%. Estamos entre 8 o 9 millones de argentinos que son de economía popular, como economía solidaria. De forma directa y se puede sumar de forma indirecta también. Así ¿no? es, así Más. es. Entonces, la Argentina, el sector privado de la Argentina no crece, no produce, no genera, ¿no? Más puestos de trabajo, está clavado en 6 millones, más los 3,5 millones que tiene el sector público. Entonces, esto hace que la mitad prácticamente hoy en la Argentina está, sí, yo diría... Fuera del sistema del mercado. Sí, fuera del sistema del mercado, pero dentro de estos 8 millones, 9 millones de economía popular, hay ahí hay una mala interpretación, un mal concepto, hay mucha formalidad. Bien. Y el ejemplo más claro de esto son los cooperativistas, los monotributistas, que están formalmente y son parte de la economía popular. Bien, pero bueno, es un debate para seguir, para desarrollar. Profundidad, ¿no? En otros programas también podemos seguir profundizando. Sí, hay muchísimo, porque tiene que ver también incluso la historia universal, ¿no? Ya no solamente historia argentina, sino historia universal. Bueno, muy interesante, Hugo, muchas gracias por esta visita, seguramente que en otros programas vamos a seguir hablando más de esto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguimos con más Salta Sofos.